Hola a todos y bienvenidos a Radio Atlántica. Hoy estamos aquí sintonizando desde Nueva York, pero vamos a viajar a España en nuestras palabras, ¿no? Y vamos a hablar de la copla. Estamos inaugurando una serie donde también cubriremos el flamenco y posteriormente el electroqueer, pero hoy tenemos entre nosotros a la profesora Pepa Anastasio. Hola Pepa. Hola Casilda. Que es hispanista en la Universidad Hofstra de Nueva York. Y bueno, para empezar, para introducir un poco el tema de hoy, por si algunos de estos oyentes no están familiarizados con la copla, me gustaría explicar que es un género de música española que goza de su mayor esplendor entre los años 30 y 50. Y bueno, son tragedias comprendidas en 3 a 4 minutos, ¿no? Como han definido muchos expertos antes. Y son canciones, pues realmente, ¿no? Que fusionan un poco lo que vino antes, ¿no? El cuplé, de lo que Pepa sabe bastante, y también las raíces quizás más folclóricas de nuestro país. Así que, no sé, nos gustaría oír, Pepa, ¿qué opinas de todo esto? Pues yo opino que me encanta el género de la copla. Y tengo mucha curiosidad, Casilda, por saber cómo una persona de tu generación llega a la copla. Porque podemos hablar, si quieres, o sea, a mí me interesa mucho lo que es la genealogía, cómo la copla llega hasta nosotros, qué ha llegado de ella, cómo la recibimos y qué mensajes desprende o ya ha desprendido a lo largo de las décadas. Entonces, cuando me invitaste a participar en el programa y conociendo un poco de qué generación perteneces, a qué generación perteneces, me pareció o sea, me produjo mucha curiosidad a qué se debe tu interés en o no más bien a qué se debe, sino de ¿De dónde dónde llega. nace? ¿No? Bueno, yo nací en el año 2000, entonces soy generación Z, o así lo llaman, y a ver, mi interés por la copla es una historia, no sé, es un poco curiosa. Entonces, cuando yo tenía 13 años, mi familia se muda a París y me dio un poco un arrebato de nostalgia, ¿no? Y entonces todo eso empezó pues escuchando música española como, yo qué sé, como Manolo Escobar o, o Marisabel de cuando era pequeña, ¿sabes? Todas estas cosas, pero eran más como canciones que ya conocía y simplemente las estaba volviendo a escuchar pues porque me hacían gracia y no sé, un poco, yo creo que todos los españoles tenemos que cuando nos vamos a España de repente redescubrimos que existe la música española, ¿no? Por fin te das cuenta que hay música en español que quizás es interesante y vale la pena escuchar. Entonces, un día con mi hermana, pues estábamos bastante aburridas y había una película que mi tía abuela nos ponía mucho de pequeñas, o sea, la hemos debido ver demasiadas veces para nuestro propio bien, que bueno, que es una película muy típica, muy tópica, pero es la de dónde vas, Alfonso XII, ¿no? Con Paquita Rico y Vicente Parra, que habla de la vida de María de las Mercedes, ¿no? Entonces la estuvimos viendo y por cualquier razón, pues se me quedó alguna canción en la cabeza. Y claro, en YouTube, a mí cuando se me pega una canción, pues me gusta escucharla, ¿no? No discrimino, digamos. Entonces, nada, la busqué en internet y escuché una, escuché otra y pronto, y más tarde, ¿sabes? Más pronto que tarde, toda Ujú. mi página de recomendación de YouTube era copla y descubrí todo gracias a internet y fue una locura. Y entonces fue como un episodio de que las canciones que había, o sea, el poco contacto que había tenido con este género, que era evidentemente a través de mis abuelos, me vino viniendo a base de recuerdos, donde como, el abuelo me dijo esto, no sé qué, y le preguntaba. O la abuela me dijo tal, y le preguntaba también. Entonces como fui recomponiendo a través de internet, como aprendí mucho y luego pues a través de la familia me entró mucha curiosidad. Así que esa es un poco la historia de cómo ha llegado a mí. Me parece muy interesante porque aunque el punto de partida es una producción cinematográfica con una banda sonora determinada, Ya, eh, eh, tu acercamiento es realmente o principalmente no mediado por nada. Imagino que tú entras en YouTube y empiezas a buscar las canciones o vas claro, llegando de unas a otras y eso junto al testimonio, el archivo realmente que, que suponen tus abuelos, eh, crean tu propio archivo de la copla. En mi caso, y en el caso de mi generación, creo que es un poco paradigmático, fue a través también de una película
Las cosas del querer, Sí. de Jaime Chavarri, del 89, que cuenta la historia del cantante Miguel de Molina, o por lo menos una historia ficción, en versión ficción de su vida. Un cantante exiliado por su condición de homosexual. Y entonces para mí que yo conocía la copla pues por la radio, por la Claro, televisión, pero en su versión más folclórica, eh, esta película resignificó eh, las letras, la interpretación, lo que significaba ese género musical en la historia de España. Y fue un descubrimiento fantástico que además sitúa la copla en un contexto queer que abrió, o sea, que abre el significado del género de una manera muy interesante. sí, no, estoy completamente de acuerdo. Yo he visto la película y de hecho, bueno, creo que no se han hecho tantas películas de ese estilo, ¿no? Que revisitando la copla de una manera, un poco con una perspectiva distinta. O sea, creo que desde el cine, o sea, se produce mucho cine franquista con banda sonora que es copla y luego después pues no se han vuelto a hacer tantas perspectivas similares. Pero creo que lo que ha pasado un poco en mi generación es que ha habido como un rejuvenecimiento de no solo de la copla, pero del flamenco. Y nosotros estábamos en conversación, ¿no? Y bueno, y apuntaste que en su primer álbum, ¿no? En Los Ángeles de Rosalía, ella hacía una versión de La hija de Juan Simón, ¿no? Entonces creo que si hay personas de mi generación que han llegado a la copla, creo que muchas de estas personas han sido gracias a artistas como Rosalía, que la están dando un nuevo toque, o sea, un toque moderno, al fin y al cabo. Y es muy curioso, ¿no? Que el folclore español que ha estado tan denostado, ¿no? De repente se esté revalorizando. Sí, otra No. artista que ha sido para mí fundamental en ese sentido es Concha Buica, eh, que tiene Sí. varios álbumes de interpretación de la copla. Y hay otras revisiones. Para mí, en mi caso concreto, el álbum que hicieron, el disco que hicieron Martirio y Chano Domínguez, no recuerdo en qué año, que se titulaba Acoplados, que es una Sí. versión jazzística de algunos de los temas principales, también fue fundamental para apreciar el género desde otra perspectiva. Pero de todas formas, creo que es importante enfatizar eh, la importancia de las intérpretes originales en su momento, en los 40 y en los 50, y lo que significó para las audiencias en ese momento. Porque aunque cada generación reciba la copla de una manera y saque los significados que le vienen bien, me parece que tenemos un legado, un archivo sonoro, pero también un archivo eh, de experiencias que la copla almacena, que no están almacenadas en ningún otro sitio, porque no hay realmente historias de las mujeres, de las historias que contaban las mujeres en esas canciones. Y yo no sé si quieres mencionar algunas de las canciones que has elegido para el programa que va a seguir esta conversación. Sí. Uh-huh. Bueno, no sé, yo creo que es una manera muy interesante de verlo, ¿no? El hecho de que quizás sea una de las pocas voces que tuviera la mujer de la época para dejar un poco un legado, una memoria. Y, y lo que me parece curioso también, ¿no? Es que en la copla existen los compositores, los letristas y las intérpretes, ¿no? Entonces no es un cantante como hoy al uso, que yo escribo, yo toco la guitarra y yo hago todo, no. Entonces, que también irónicamente, o sea, las letras, aunque les daban vida a estas mujeres,
eran escritas por hombres, ¿no? Y es curioso que se produzca un poco esta complicidad. Y bueno, yo creo que de ejemplos creo que es importante resaltar que estas canciones, o sea, un poco la tesis que yo creo que compartimos tú y yo, es que la copla, como tú bien has dicho antes de ver las cosas del querer, tú pensabas que era algo así un poco, digamos, casposo, ¿no? O incluso, ¿sabes?, vinculado al régimen, ¿no? Pero que realmente son letras, ¿no?, donde hablan de adulterios desde el ojo de la mujer, ¿sabes? Y mujeres que quizás, como en la canción de Lola Puñales que escucharemos después, pues terminan asesinando al hombre por haberlas traicionado, o incluso de mujeres prostitutas que se enamoran de sus clientes, o el despecho de una mujer que no ha tenido más remedio que acercarse a un hombre por dinero y ahora se encuentra pues en una situación realmente, ¿no?, que le parte el corazón. Entonces, yo creo que, bueno, como Ojos Verdes, María de la O, etc. Entonces, yo creo que, no sé qué opinas de que se cree esta conexión entre los letristas, las intérpretes y todas estas historias tan singulares. Uno de los argumentos que los críticos, eminentemente hombres históricamente, hacían de la música popular para denigrarla, o sea, de la canción como artículo de consumo, era que las mujeres apenas tenían agencia, que precisamente había letristas, había productores, había empresarios que dirigían su actuación y su presencia en los escenarios y en la vida pública. Y entonces es cierto que las letras eran mayoritariamente escritas por hombres, muchas veces hombres homosexuales que tenían cierta experiencia, o sea, que su experiencia era también un tanto marginal. Pero las historias que cuenta la copla, dramáticas como eran, y claro, la copla como las dramatiza mucho, ¿no? El género en sí, el género musical dramatiza las historias. Pero hay un pozo de verdad que refleja la realidad difícil y contradictoria de las mujeres en la década de los 40, en la posguerra. Y yo en la conversación que tuvimos previamente te hablaba de cómo a lo largo de mi investigación, cuando empecé a investigar sobre la copla, el texto de Carmen Martín Gaite, creo que es en el cuarto de atrás, donde habla de lo que significaba para ella cuando Concha Piquer sonaba en la radio y cómo traía ¿no?, un soplo de aire fresco frente a la existencia provinciana, normativa, vigilada del régimen. Esas historias contaban en cierta manera la experiencia difícil y contradictoria de mujeres normales, cientos de mujeres normales para las que era difícil o casi imposible materialmente mantenerse en los márgenes que la ideología franquista proponía para la mujer. Recuerdo también que mi madre me contaba historias de gente que ella conocía o que había conocido en su juventud, que podían haber sido perfectamente el argumento de una copla. Entonces, aunque exista esta tendencia al drama, escondía realidades existentes. No sé si era eso por dónde va tu pregunta. Sí. Y de hecho, bueno, creo que para partir de todo lo que vas a compartir con nosotros, ¿no? Me imagino que
del letrista homosexual de que estás hablando, Rafael de León, ¿no? Que de hecho, bueno, Concha Piquer, ¿no? En una de sus muchas frases, ¿no? Aquí lapidarias lo dejó bastante patente. Y también, bueno, hablando de Concha Piquer y el poder que tenía que ella sonara un poco en la radio y cómo ayuda a digerir o sobrellevar esta normalidad tan cruda, tan absorbente, creo que la canción de Yo no me quiero enterar, ¿no? Que bastantes personas han utilizado para simbolizar uno de sus versos como banderas para la posguerra, es la de lo que me está pasando, yo no me quiero enterar, prefiero vivir soñando a conocer la verdad, ¿no? Entonces, creo que un poco lo que estás compartiendo con nosotros, ¿no? Que verdaderamente estas coplas, estas canciones, estas historias se convierten como un mecanismo de sueños, ¿no? De hacer de la realidad algo más de lo que era una realidad pesada y a veces incluso dolorosa. Y bueno, yo creo que, ¿no? Para ensalzar un poco la figura de la mujer, como estábamos haciendo antes, y su rol, creo que también es muy interesante contrastar un poco las vidas que cantan, que son estas vidas llenas de emociones, que pueden parecer exageradas, pero bueno, siempre han podido llegar a suceder, ¿no? Nunca se sabe. Y luego las vidas de las intérpretes verdaderamente, ¿no? Entonces yo en muchos documentales que he visto con este respecto se llega a decir, es que se convierten en sus propias canciones muchas de ellas, ¿no? Entonces tú ves incluso la biografía de Concha Piquer, de Lola Flores, de Rocío Jurado, bueno, de Isabel Pantoja ahora mismo, por ejemplo, todas han tenido vidas que son dignas de una canción de semejante dramatismo, ¿no? Al que interpretan. Entonces, bueno, yo creo que es muy curioso también que se produzca esta relación, ¿no? Entre la emoción que vierten sobre estas letras, que quizás no las han escrito de su puño y letra, pero las sienten como si las hubieran vivido, ¿no? Y que terminan viviendo experiencias también muy, muy extremas, que creo que el hecho de que acaben siendo casos mediáticos en algunos momentos, pues también es bastante importante. Sí. Yo sinceramente no tengo mucho conocimiento sobre la biografía de las artistas. Sí. Bueno, yo creo que solo con un poco de prensa del corazón creo que se puede imaginar uno que algún paralelismo existe. Sí, no. Sí, estoy pensando, o sea, yo pienso que que la audiencia de la copla en aquel momento, sí. En los 40, en los que no sé las oportunidades que tenía el público en general de ver a las artistas. No había televisión, las escuchaban en la radio, a lo mejor había alguna información en los periódicos, pero la gente no estaba leyendo los periódicos a diario. Entonces, pienso que aunque tuvieran presente a la intérprete, la audiencia se identificaba más con la historia, que seguramente les llegaba de la radio y por lo tanto el medio era sobre todo sonoro y no visual. Y me desvío un poco porque pienso que mi experiencia de la copla en su momento, en mi juventud, era en la televisión y me parecía, como hemos dicho antes, casposo, ¿no? Con la pata de cola, casi como que la imagen interfería en mi recepción de la historia y del drama que podía existir en la voz, en la interpretación de la cantante. Pienso, y aquí la lectura de Carmen Martín Gaite me ayuda a imaginarlo, pienso que recibir la copla de manera auditiva, solo a través del medio sonoro, sin la imagen de la bata de cola, permitía a la audiencia identificarse más con la historia, con el tono, con el drama, quizá, y también con lo que la historia no contaba. A mí una cosa que me interesa un montón de muchas de las coplas más dramáticas, la lirio, la parrala,
la zarzamora, es esta tensión entre lo que la copla cuenta, lo que la gente sabe y lo que no se sabe. Lo que queda entre medias, que solo lo sabe la protagonista y que la audiencia puede llenar con la evidencia que prefiera, ¿no? o que elija o que necesite. Entonces, al mismo tiempo que me empezaba a interesar la copla, me empezó a interesar también el estudio de la cultura popular y de la música popular como, no entendido como un producto completo que se vende con un significado estable, sino como un producto que el consumidor, ¿no? Para utilizar el término capitalista, consume, pero que en el hecho de consumir interpreta para su propio beneficio o según sus propios intereses. Entonces me parece en ese sentido que la copla en el contexto de los años 40, sobre todo, tiene un valor fundamental en la experiencia vital de las mujeres, sobre todo. Sí, o sea, yo creo que al fin y al cabo, ¿no? La difusión radiofónica crea una realidad muy interesante porque no sé hasta qué punto esto, tú que entiendes más del couple y de ¿no? las décadas anteriores, quizás me puedes contestar, pero creo que en cierto modo esta autarquía que consiste quizás más o menos las primeras 2 décadas del franquismo, ¿no? Se repite también a nivel cultural. O sea, y tenemos canciones que se escriben en el 36 que se siguen cantando en el 56, pero por cantantes más jóvenes, o incluso las mismas, pero 20 años después, ¿no? Y no sé, yo creo que es como crea un poco esta, que me hace pensar que es un poco una cultura oral, que te remontes un poco al tiempo de los trovadores, ¿no? Que tienes este momento de que son historias generacionales que cantan las madres, cantan sus hijas y no mueren. No es como ahora que sacan una canción en 3 días te has olvidado que existe. O sea, son canciones que perduran décadas y décadas, que ahora es algo casi impensable, ¿no? O sea, que al fin y al cabo siempre hay clásicos y siempre hay canciones que escuchamos a día de hoy, como de las canciones que estamos hablando ahora mismo, que son de hace mucho tiempo, pero bueno, que su tiempo de vida era bastante más largo. Y entonces creo que la radio también claramente contribuye a esto, ¿no? Y también, bueno, la mujer al verse obligada en cierto modo, ¿no? Por una sociedad a estar en casa, ¿no? Y que era la banda sonora de su vida un poco, podríamos llegar a decir, ¿no? Sí. Sí, estoy pensando en otro o sea, Carmen Martín Gaite, por un lado, fue una de mis principales fuentes en el momento de empezar a apreciar la copla, y el otro fue Manuel Vázquez Montalbán, por Sí. supuesto, con su Crónica Sentimental de España y el Cancionero General del Franquismo, creo que se llama. Sí. Y él tiene un poema, que ahora no recuerdo cómo se llama, ¿no se llama Los Vencidos? No recuerdo, pero en el que describe cómo el sonido de la radio sale por las ventanas del barrio. Así que sí, desde luego la radio es fundamental en ese contexto. También para Martín Gaite, por supuesto. Y la transmisión oral, como dices. Sí. Que a veces llegaba solamente en fragmentos, ¿no? Que es muy difícil acordarse de una canción completa, pero llega el estribillo, llega un pasaje que a lo mejor se te queda en la cabeza porque te habla a ti en concreto. Entonces es muy interesante cómo se transmite ese conocimiento, esa genealogía. Sí. Sí, y yo creo que también cabe destacar, ¿no? Que muchas de estas canciones, más allá de la radio, aparecen en el cine, ¿no? En las películas. Y quizás la razón por la que la copla se ha congelado en el tiempo y quizás no ha ido más allá es por eso mismo, ¿no? Porque
la estética que se intenta recrear a día de hoy, incluso en programas como se llama Copla en Canal Sur, ¿no? Que es como La Voz versión Copla. Entonces es una estética muy similar a la que se hacía aún en los años 30, pero evidentemente los vestidos, la calidad de las cámaras, los platos televisivos, no tiene nada que ver. O sea, es intentar plasmar un poco, o sea, entonces, y si lo piensas, hay muy pocos artistas, incluso los artistas a día de hoy que cantan copla, que escriban canciones de nuevo o que al menos esas canciones que se han escrito de cero se consagren como un clásico de la copla. Es decir, que la copla, en cierto modo, su producción, tanto visual, ¿no? Como innovar, de vamos a probar un vestido distinto, vamos, ¿sabes? Como los trajes estos que llevaba Miguel de Molina con sus mangas anchas, o a veces cuando Concha Piquer pues llevaba un poco menos de ropa o lo que sea, pues como digamos que un poco todas estas transgresiones, tanto a nivel de las letras como a nivel de la estética, yo creo que se quedan un poco congeladas, ¿no? Que no ha habido una intención de... Y no sé si sería posible llevarlo a cabo, no sé si es una realidad tan específica a la época que vivieron que intentar hacer una copla moderna a día de hoy, aunque haya ejemplos, pero creo que no son ejemplos, o sea, no es como un tatuaje del siglo XXI, si me explico. Mm. Sí, se me ocurren, o sea, me haces pensar en unas cuantas cosas. Sí. La primera, acerca de las producciones cinematográficas, que realmente congelan una narrativa y que a lo mejor imprimen un significado a las coplas que quizá impide interpretarlas de manera más libre. Y creo que eso fue un poco responsable de que la copla se considerara un género reaccionario y conservador, porque las películas al fin y al cabo solían tener un mensaje moral más obvio que las canciones, que en muchos casos eran más ambiguas que las historias que se contaban en la película. Y la otra cosa interesante que me hace pensar es esta idea de que si se puede hacer una copla contemporánea, eh, y la verdad no lo sé, no sé cuáles serían qué son las características que describen a una copla si la sacamos del contexto de los 40 o 50. No sé, estoy pensando en Sí. Nati Peluso escribe copla, es el... Eh, Ya, eh, no, sí, sí. no, A ver, yo sí, sí un poco. También muchas cantantes no enfatizaban que no querían que se conociera como copla, sino como canción española, ¿no? Y tú antes has estado hablando mucho de la cultura y música popular. Entonces, si la copla se interpreta más como un género y un movimiento específico, que bueno, al fin y al cabo lo es, ¿no? Yo creo que si eres más o menos, estás más o menos familiarizado con el género y escuchas ¿sabes? Las primeras notas de una canción, dices, vale, esto es copla, o como mucho un paso doble, ¿no? Pero creo que tiene un sonido bastante inconfundible. Pero si lo analizamos desde la perspectiva que la copla es la música popular, es la canción española, entonces la canción de España, pues al fin y al cabo sí que quizás a día de hoy sea algo completamente distinto. Y entonces quizás toda la gente que está criticando a personas como Rosalía, que no tiene nada que ver con el purismo, entre comillas, desde el que empezó, que no es del todo purista, pero bueno, pues realmente de ahí es donde nace, ¿no? La nueva canción popular, ¿no? Que es lo que escuchamos, ¿no? Y no sé, siempre rindiendo también homenaje al pasado. Yo creo que muchos artistas ahora mismo lo están haciendo. sí, a mí, algo que siempre me gusta recordar es que si una canción es popular, eso es, que si se escucha mucho y la gente la canta y la repite y la pone en bucle, eh, es que tiene que tener algo que, eh, que motiva a la audiencia. Tiene que tener algo que les está dando, les está permitiendo crear un significado propio.
no solamente un producto creado por la industria para el consumo masivo. Entonces yo tiendo a defender la música popular antes que a denostarla, porque pienso que algo tiene que haber ahí que es de interés y que a lo mejor no es obvio enseguida, pero que puede hacerse obvio más adelante. Prestando atención no solamente a las letras, sino a la manera en que se interpreta o simplemente cómo la gente, cómo la audiencia la consume. La gente tiene derecho a crear sus significados de la música que consume y que escucha. ¿Y tienes quizás algún pensamiento o alguna idea de por qué la gente a día de hoy está empezando a compartir un poco lo que tú acabas de decir, nuestra filosofía de ver la música popular como algo bueno, ¿no? Como de apreciarlo, ¿no? En vez de denostarlo? Entonces, ¿por qué? Y a nivel nacional, yo creo que en España, pues, como es comprensible, ¿sabes? Ha costado reconciliarse un poco con su cultura. Entonces, ¿tú por qué crees que ahora la gente de mi generación está empezando a escuchar y apreciar música que se crea en nuestro país? Como por ejemplo... C. Tangana, Nati Peluso, sí, Rosalía, John Beef, sí. Pero yo pienso que la gente, no pienso que sea una cosa nueva. No, vale. Yo pienso que, o sea, mi generación apreciaba mucho la música que se hacía en España. No sé si te refieres a quizá a una tendencia entre la crítica a poner más en valor a la crítica, digamos, culta, a poner más en valor la música que se produce para la venta, para la distribución masiva. Que no sé, tampoco sé si eso describe algo que está ocurriendo. Bueno, sí. A ver, a mí es que lo que me ha pasado muchas veces es como, tú preguntas, o sea, es un poco como en Estados Unidos que le preguntas a alguien que qué música le gusta y te dice, me gusta todo menos el country, ¿no? Pues en España dice, a mí muchas veces me ha pasado decir, ¿qué música te gusta? Y dice, me gusta todo menos la música española. Bastantes veces. Y gente de distintas edades, ¿no? A ver, evidentemente gente más sobre mi edad, pero bueno. Entonces sí que a mí al menos me sorprende, ¿no? Que de repente está habiendo como esta concienciación. Sí, sí. Tenemos un término que era el cultureta. Las personas culturetas, ¿no? Que les estaban interesadas por lo que llamamos como high culture, ¿no? Y no por el lowbrow culture, por la cultura popular. Y a lo mejor se interpretaba la música española como música con pocas pretensiones artísticas. Y entonces, según lo que dices, esa actitud está cambiando, que Yo creo que sí. la escucha más sofisticada se están siendo seducidos por la música. No sé, ¿tú tienes alguna teoría de por qué puede ser eso? Es que creo que se ha puesto de moda y no me explico muy bien por qué. O sea, porque creo que muchos de los artistas, ¿no? Ahora urbanos más escuchados o más populares están incluyendo en su música muchas referencias, tanto en una letra hablan de cierto artista, ¿no? O la manera, o incluso sus canciones, ¿no? Las moldean o toman sintonías de otras personas. Entonces, pues claro, cuando un artista introduce esto al mainstream, pues la gente, a ver, puede suceder un rechazo, pero cuando se hace de una manera más colectiva,
pues por lo general, ¿no? Genera interés. También si son canciones buenas, o no buenas, pero canciones bonitas que enganchan, que creo que lo están haciendo. Entonces, yo creo que eso es un factor contribuyente muy grande, pero lo que me produce curiosidad es en qué momento estos artistas han empezado a tomar ese enfoque. Aunque bien es cierto, ¿no? Todos, por mucho que se intente rechazar, o sea, os haya podido llegar a rechazar en ciertas generaciones la música de España, todos hemos rodeado, los que hemos crecido en España, hemos crecido rodeados de esta música. Entonces, bueno, quizás llega un momento en el que te apetece, es cuando te has hartado de todo lo anterior, ¿no? Te apetece un poco, no sé, creo que es muy natural en la vida de un artista regresar a las raíces, ¿no? Entonces quizás se ha producido aquí como una conjunción en los astros de muchas personas y ha sucedido. Sí, me quedo con cuando una canción es buena, una canción es bonita. Y, ¿no? Y siempre volvemos a dónde dónde está el estándar de belleza o el estándar de autenticidad. Hombre, si a ti te gusta, ¿no? Debe Interesante. ser lo que importa, más o menos, yo creo. Pues no sé si tendrías algunos pensamientos antes de que concluyamos, algo, no sé, algo que te parezca importante destacar, que quizás no hayamos cubierto todavía. No lo sé, la verdad. Tenía unas notas que en este momento no son demasiado largas. No, no se me ocurre nada más. Vale. Bueno, pues yo creo entonces que hemos partido, ¿no? Un poco intentando entender cómo hemos llegado a la copla cada una y creo que es interesante, ¿no? Como estamos cerrando diciendo que mucha gente quizás llegue ahora a ella gracias a esos artistas que están utilizando su estética, su música, sus voces. Pero bueno, también creo que al fin y al cabo es interesante o como hemos dicho, ¿no? Como entenderlo también como... Yo creo que nuestra tesis, ¿no? De un poco intentar trascender la época en la que existió, una época, ¿no? Que determina tanto la música que fue y que ha sido. Sí, no sé. Yo estoy intentando Sí, pensar cómo vocalizarlo, pero sí. Me interesa ese concepto de trascender y me parece que la música popular de cualquier época habla de la época, pero también tiene que decir cosas o puede decir cosas en otras épocas. Entonces creo que la copla ha demostrado tener la capacidad de trascender porque ha sido interpretada de numerosas maneras por diferentes estilos y, y, no solamente un afán de hacer homenaje a ese género que es significativo en la historia a lo mejor familiar de los intérpretes, sino como reconocimiento de que son historias y canciones que todavía pueden generar interés y apelar a la audiencia. Pues son historias de gente común y corriente, aunque estén, como digo, muy dramatizadas algunas. Las historias que cuentan y las imágenes que desprenden son también ejemplos de poesía ¿no? que trasciende épocas determinadas. ¿Y crees que cuando quizás las generaciones que vivieron en carne propia esta época y estas canciones, aunque quizás ya más las que van quedando son aquellas que no eran más sus madres, ¿crees que el género seguirá en la memoria popular?
Em, yo pienso que sí, precisamente porque se ha ido reinterpretando en distintas épocas. Eh, eh, Sigue estando el archivo del que tú tiraste en YouTube disponible para el que quiera entrar en él. Y, por ejemplo, en mi caso, el trabajo intelectual de Gaite y de Vázquez Montalbán, después otros, pero ellos dos en aquel momento fue fundamental. Creo que las lecturas que se hagan desde el estudio de la música popular van a seguir haciéndolo relevante, pero quién sabe. Sí. Sospecho que sí, porque Yo también. Bueno, y al fin y al cabo, como te has dicho antes, no hay intérpretes que han vuelto como Martirio, Conchabuica o Miguel Poveda, ¿no? Que son de generaciones mucho posteriores que los originales. Sí, y que son, o sea, es un género musical muy maleable Sí. y sigue manteniendo la intensidad del producto original. O sea, si por ejemplo escuchamos a ciegas la copla original, pienso, de Concha Piquer, interpretada por Miguel Poveda en una película de Almodóvar, Los abrazos rotos, y versionada en ese contexto también por Alberto Iglesias, el compositor que hace la música de los abrazos rotos. O sea, la plasticidad del género está demostrada. Tiene como Totalmente. un poco para todos. No, y justamente en ese ejemplo no se mantiene muy, muy fiel a lo que es una copla, pero no tiene nada que ver con la interpretación original. Y, sí. No, incluso Y sigue siendo a ciegas. Totalmente. Sí. E incluso no tenemos un poco toda esta instancia de la copla yeye que tienes a cantantes como Encarnita Polo, ¿no? Que transforman canciones como lo que un día fue la copla de los 7 niños en el Paco Paco o Pepa Bandera y les da toques así, pues, ¿no? Los toques yeyes. Entonces, incluso en el mismo franquismo se produce este fenómeno, ¿no? De la copla cambiando un poco como mediante cambiaba la música. Sí, por eso me parece interesante y es algo que no he pensado, pero que a lo mejor voy a empezar a pensar a partir de esta conversación, es si se podría escribir ahora una copla o si hay alguna de las canciones que están ahora circulando en el repertorio de música popular que se pueda considerar una copla y qué es lo que la hace una copla. Voy a pensarlo y te mando una nota cuando tenga una idea. A ver qué te parece. Perfecto, sí. Vale, pues muchas gracias, Pepa, por esta conversación hoy. Gracias a ti, Casilda. Voy a escuchar con atención y expectación la lista que has creado para el programa de hoy. Sí, y espero que algún día, ¿no? Nuestras preguntas tengan respuesta o al menos que nuestros pensamientos, ¿no? se comprueben, ¿no? Sean acertados hasta cierto punto. Que la conversación siga. Sí, que y nos sigamos sorprenda. hablando de copla en un rato. Sí, muchas gracias. Gracias a ti.